Un saludo especial a todos los caminantes de Cátedra Minuto de Dios. A continuación vamos a hablar un poco sobre la actividad número 2, Minuto de la Universidad del Minuto de Dios, sede Bogotá presencial. Vamos a ingresar a nuestra plataforma de Cátedra Minuto de Dios, lo primero que vamos a hacer. Luego nos vamos a dirigir a la pestaña Primer Corte. Es importante que allí en la pestaña Primer Corte ubiquemos entonces la actividad número 2. Uniminuto de la Universidad Minuto de Dios, que es la actividad a la cual nos referiremos en este momento. Lo primero que quiero que sepamos es que esta actividad ha sido creada para que ustedes caminantes puedan conocer un poco más de cerca todos los momentos históricos de la universidad, todo lo que es la Universidad Minuto de Dios, pero más allá de eso también puedan conocer cuál ha sido el pensamiento del padre Rafael García Herreros desde sus inicios, cuál fue su sueño, cuál fue el sueño educativo para Colombia que él tuvo. Eso lo vamos a ver mediante toda esta actividad. Vamos a mirar un poco los recursos sobre los cuales vamos a trabajar. Entonces aquí tenemos una lista de 6 recursos. En primer lugar tenemos un fragmento, digámoslo así, del libro Pueblito Blanco, que del padre Rafael García Herreros. Es un fragmento en el cual podremos encontrar todos los pensamientos, los ideales que él tenía sobre este modelo, sobre este proyecto educativo para Colombia. Luego vamos a tener un poco sobre la historia de Uniminuto, que es muy importante mirar cómo fue esa historia, cómo inició esta gran obra. Por tercer lugar tenemos la misión, mega y principios institucionales, porque van muy de la mano con el pensamiento también de Rafael García Herreros. Tenemos como cuarto lugar un link que nos va a llevar a bienestar universitario, porque es una unidad que existe en la universidad y que trabaja por esos principios y pensamientos del padre Rafael García Herreros. Como quinto lugar tenemos, podemos revisar todo el tema del Parque Científico de Innovación Social. Digamos que esta institución que es de Uniminuto es como los pensamientos a nivel contemporáneo, es decir, aterrizados a la actualidad, y va muy ligado también con los pensamientos de él. Y como sexto lugar tenemos Tecnológico de Monterrey, Innovación Educativa, que es un recurso sobre el cual vamos a trabajar nuestro entregable para la actividad número 2. Entonces aquí vamos a mirar qué es un storytelling, cómo funciona, cómo se desarrolla normalmente esta actividad. Por eso es muy importante que ustedes revisen este material. Muchos dicen que el storytelling es como un guión, una novela, un cómic. Bueno, pues es la combinación de cada uno de estos elementos. Dentro de ese entregable vamos a tener entonces un tema central, un objetivo, unos personajes, un público objetivo, las fases y las características. Por eso es importante que vayamos a revisar las características de nuestra actividad, chicos. Como yo les decía en la videoconferencia, importante todo el tiempo revisar qué características nos están pidiendo nuestro entregable. Es importante, chicos, que siempre tengamos claro este punto, el público objetivo, hacia quién va dirigido, ¿de acuerdo? Para que no tengamos inconveniente con nuestra historia. Para esto, hacémoslo de pronto como se realiza un cuento. Recuerden, tiene un inicio, un nudo y un desenlace. La historia es una historia que cuando tú la leas, cuando otro, un tercero la lea, pues se emocione, se meta en el cuento y de verdad sea creíble para quien lo lee. Eso son las bases, para nuestro storytelling. Entonces, ¿cuál es el primer paso que vamos a realizar? Aquí nos indica crear un documento estructural del storytelling, es decir, un documento escrito donde vamos plasmando todas estas características, un tema central, un objetivo, vamos a ir creando los personajes, el público, las fases y las características. Hagan de cuenta que es como un libreto de la historia. Entonces ustedes tienen que ir contando allí cada uno de los momentos de la historia. Y es importante que cuando se cree el storytelling, pues se evidencie que este documento estructural le sirvió como base para la elaboración de ese storytelling. ¿Y qué es lo que debemos contar en el storytelling o en su historia o en su actividad? Pues es la relación de lo que hoy es Uniminuto en el año 2021
cómo se relaciona, cómo está ligado a ese pensamiento del padre Rafael García Herreros. ¿Cuáles son esas relaciones y cómo se ha ido elaborando y creando esa relación y cómo se han ido materializando esos sueños del padre Rafael García Herreros? De hecho, pues Uniminuto fue uno de los sueños más preciados del padre Rafael cuando él llegó a estos terrenos. Ya lo sabemos y ustedes lo verán en Pueblito Blanco. Él soñaba desde ya con una universidad, soñaba con este cambio estructural educativo para Colombia. Entonces, digamos que desafortunadamente, pues él murió en el año que se hizo la apertura de la universidad, pero pues la obra sigue adelante. Entonces es contar un poco eso en su storytelling, cómo ese sueño va relacionado con lo que hoy es Uniminuto en el año 2021. Ese es el objetivo de su actividad, que cada una de las escenas, de las partes de ese storytelling, pues tengan relación, esa relación, Universidad Minuto de Dios 2021, con pues los sueños del padre Rafael García Herreros. Aquí encontramos unos ejemplos del storytelling. ¿Qué es el storytelling? Pues son unas imágenes, ¿cierto? Que tienen una secuencia de una historia con unos textos. Esto debe ser claro, debe ser entendible para quien vea el storytelling. Debe tener una secuencia coordinada. Ojo a esto, chicos, por favor. No es tomar momentos claves de la historia de la universidad y plasmarlo en el storytelling. Es tomar esos momentos claves y relacionarlos con los pensamientos del padre Rafael García Herreros que ustedes van a encontrar acá, por ejemplo, en Pueblito Blanco, porque allí se narra lo que él pensaba, con las palabras de él también. Entonces, es tomar esos momentos claves de la historia de la universidad y relacionarlos y ver si sí concuerda con los pensamientos, los sueños del padre Rafael García Herreros y si se están llevando a cabo esos sueños. Entonces, para ir recogiendo un poco las ideas, esta actividad consta de dos partes. El primero es el archivo de la base estructural, que ya lo hablábamos, como el libreto, donde vamos a mirar esas características y que nos va a servir de base como tal. Y la segunda, pues, es el entregable del storytelling, ¿de acuerdo? Es importante que tengamos, pues, esos dos momentos o esas dos entregas claras. Esta actividad tiene como fecha de entrega 22 de agosto, va a estar pues habilitada a partir del 15 de agosto para entregas. Es importante, chicos, que por favor revisen la rúbrica de calificación. Allí, cuando ustedes terminan la actividad, aparecen las rúbricas de calificación para que cumplamos con cada uno de los pues niveles de calificación, sobre todo para buscar un 5, claro, que es la nota más alta. Entonces revisen por favor su rúbrica de calificación para que no tengamos inconvenientes con la nota. Por último, recordarles, chicos, que estoy atento a cualquier necesidad que ustedes tengan, que si tienen alguna duda, entonces ya saben dónde me pueden ubicar, en la mensajería interna del aula. Allí lo pueden hacer, quedaré muy pendiente de sus dudas para que podamos llevar con gran éxito esta actividad. Nuevamente, pues les deseo muchos éxitos, que de verdad nos metamos en el cuento con esta actividad, de verdad empecemos a trabajar y a tener pertenencia con nuestra Universidad Minuto de Dios, y esta actividad sí que nos va a acercar a ello. Muchos éxitos en este caminar, chicos, y adelante.